Una inmobiliaria busca edificar un complejo de departamentos de lujo en el bosque de Chapultepec, un área de valor ambiental de la Ciudad de México, en el predio Montes Apalaches 525, que consta de una extensión de 4.830 metros cuadrados y el cual se mantiene en un litigio con el gobierno capitalino desde hace más de 30 años. Todo comenzó en 1992, cuando el entonces Departamento del Distrito Federal, que en ese momento era administrado por Manuel Camacho Solís, expropió 85 hectáreas de lo que ahora es el bosque de Chapultepec para convertirla en un área de valor ambiental, en la cual se busca preservar y restaurar el ecosistema. Entre ellas se encontraba el predio Montes Apalaches. La empresa inmobiliaria Trepi, del empresario José Manuel Berumen Bautista, reclama desde hace años esa propiedad y el cambio de uso de suelo para construir el complejo departamental. La disputa legal por el bosque de Chapultepec lleva décadas, pero recientemente cobró relevancia luego de que el juez cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, Ulises Osvaldo Rivera González, ordenó al Congreso local modificar el uso del suelo del predio, contrario a la declaratoria del área natural protegida. En respuesta, el Congreso de la ciudad rechazó por unanimidad este 9 de abril restituir el uso de suelo. Paulo García, vocero de las y los diputados de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, expuso que la resolución muestra la relación entre el Poder Judicial y los intereses empresariales, pues recordó que durante décadas otros juzgadores favorecieron los intereses de la inmobiliaria. Esta resolución del Juzgado Cuarto en materia administrativa no tiene precedentes en el sistema jurídico de la Ciudad de México. Es inaudito que un juzgado quiera obligar a los diputados a votar de una manera, pasando por encima de la soberanía popular, pasando por encima de la Constitución de la ciudad, y además para votar algo que es muy sensible, que es una modificación al suelo de la ciudad, al bosque, y convertirlo en departamentos de lujo. Entonces, pues es una muestra más de la urgencia de separar el poder judicial del poder económico. Ahora fue este juez. Antes estuvieron involucrados otros actores del Poder Judicial. Denunciamos en su momento que pasó también por el escritorio de Juan Pablo Gómez Fierro, uno de los jueces pues, más activos, más vocales contra la reforma judicial, el que le dio los amparos a mexicanos contra la corrupción para detener las obras del presidente López Obrador. Desde octubre del 2024, cuando legisladores de Morena señalaron que el juez Gómez Fierro respaldó a la inmobiliaria con fallos entre 2017 a 2020, cuando era juez de distrito, él lo negó, pero el vocero de Morena en el Congreso insiste en que las resoluciones en este caso durante los últimos años son una muestra más de la urgencia de separar el poder judicial del poder económico. La sentencia más reciente del juez Rivera González señaló que si el Congreso no autorizaba el cambio de uso de suelo en el programa delegacional, impondría una multa a cada legislador y legisladora. Además, si el plazo continuaba sin resolverse, planteó separar del cargo al titular de la autoridad irresponsable y consignarlo ante el juez de distrito. En octubre, el Partido Acción Nacional cerró filas con el Poder Judicial en la capital y exhortó al Congreso local a acatar la sentencia del juez para cambiar el uso del suelo en el bosque de Chapultepec en beneficio de la inmobiliaria Trepi. Esto a través de una solicitud de cumplimiento que el grupo parlamentario hizo a la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la diputada Marta Ávila. Finalmente, esta semana, el bloque opositor decidió pronunciarse en contra. Ellos firmaron un documento a principios del periodo pasado, en el que por escrito pedían que se diera trámite a los resolutivos de la sentencia, que decía de manera textual el cambio al uso de suelo habitacional con restricciones de esta media hectárea del bosque de Chapultepec. Vieron ellos la reacción de la gente, el rechazo social a esta medida, y además pues sabiendo que la mayoría que tenemos en el movimiento estábamos en contra de este atropello, pues ellos ya se plegaron a la posición del grupo parlamentario de Morena, lo cual pues de última instancia reconocemos, porque lo importante es que se consumó la defensa del bosque. Decir también pues que tenían miedo de perder su curul, porque a todo esto, de manera velada, subyacente de todo lo que estaba pasando, estaba la amenaza de que nos pudieran destituir, desaforar por desacato judicial. Eso siempre estuvo
como una amenaza velada en todas las sentencias que se tuvieron del caso. En 1993, un año después de que hectáreas del bosque de Chapultepec fueran expropiadas por las autoridades capitalinas, la inmobiliaria Trepi demandó la nulidad de la decisión y en 1999 recurrió a tribunales argumentando que nunca se llevó a cabo la conservación ecológica del predio, la cual fue la causa de utilidad pública que se empleó para la expropiación, algo que han negado las autoridades capitalinas. Desde entonces a la fecha, ha recurrido a instancias judiciales para que se le permita construir en esta parte del bosque, considerado el pulmón de la capital. El 2 de diciembre de 2003, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal el decreto por el que se declara como área de valor ambiental al bosque de Chapultepec, en el cual se estableció que por sus características biológicas y físicas presta importantes servicios ambientales, ya que favorece la recarga de los mantos acuíferos, regula el clima, produce oxígeno, además de ser emblemático en el ámbito nacional por los valores históricos, arqueológicos, turísticos, culturales y recreativos que posee. Desde entonces y hasta 2012, la inmobiliaria Trepi ha recurrido a amparos para que se revierta la expropiación. De hecho, en 2007, el juez cuarto de distrito en materia administrativa le concedió un amparo que confirmó el sexto tribunal colegiado en materia administrativa, los cuales conminaron a la administración capitalina dar cumplimiento de la resolución judicial de reversión. El gobierno del Distrito Federal, entonces encabezado por Marcelo Ebrard, reconoció haber perdido el juicio de nulidad frente a la inmobiliaria. Para el 12 de noviembre de 2012, el gobierno del Distrito Federal, con Miguel Ángel Mancera, llevó a cabo la reversión del decreto y entregó a la inmobiliaria Trepi el predio de 4.799 metros cuadrados, pero días después, el 27 de noviembre de 2012, publicó en la Gaceta Oficial del entonces Distrito Federal otra declaratoria de utilidad pública por la que se determinó como causa de utilidad pública la expropiación de este predio por las mismas razones ambientales. El 14 de marzo de 2019, el mismo juez cuarto de distrito ordenó el cambio de uso de suelo y pidió al gobierno quitarle la etiqueta a ese predio de área natural protegida. Fue la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que rechazó en ese entonces la orden de que entreguen el bien inmueble a la quejosa tal como lo tenía antes de que ocurriera la expropiación, como lo indicaba un incidente de inejecución del juicio de amparo con expediente 1321/2007. En ese sentido, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial expuso en resolución administrativa fechada el 28 de septiembre de 2018, determinó que el uso de suelo para vivienda no se encuentra permitido para este predio. El predio que nos ocupa presta importantes servicios ambientales a la Ciudad de México por sus características biológicas y físicas, así como por la presencia de flora y fauna representativas y de especies con estatus de riesgo que aún alberga. En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que desde el gobierno de López Obrador en la capital se fue recuperando buena parte de la tercera sección del bosque de Chapultepec por razones ambientales y porque además lo que es público es público. Por su parte, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, ha rechazado la resolución del juez que autoriza el cambio de uso de suelo en una parte del bosque de Chapultepec.